Bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy, en donde vamos a continuar con proteínas. Vamos a ver en este caso entonces un poquito más. Hoy vamos a hablar de patologías malignas, o vamos a comenzar a hablar de patologías malignas. Eh, para continuar un poquito, habíamos visto a la oligoclonalidad, que es una cualidad simplemente cualitativa, valga la casi redundancia. Por lo tanto, puede haber oligoclonalidad, ese patrón multibanda que recuerdan que habíamos charlado en la clase pasada, tanto en hipogama, como se ve acá. Hipogama, recuerden ustedes que es la disminución entonces de la zona gamma, de la coloración de la zona gamma, o la concentración de las gamma globulinas. La normogamaglobulinemia, en donde teníamos una concentración normal de estas globulinas, o en hipergamma. O sea, en las tres situaciones podemos tener un patrón o una patente oligoclonal. Para recordar un poquito, ustedes saben entonces que el proteinograma sérico estaba dado por estas fracciones. Recuerden ustedes que habíamos charlado de fracciones proteicas, en donde teníamos la albúmina, las globulinas alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, o en caso de que no se vea, el complejo beta, y las gamma globulinas, y la zona de las gamma globulinas, que son las que quedan cerca del punto de siembra. Entonces, acá en esta diapositiva vemos que el componente monoclonal, que ya no se dice más componente monoclonal, se dice banda homogénea, se puede encontrar desde la zona gamma hasta inclusive alfa 2. Es decir, que yo puedo encontrar una banda homogénea en este sector, que va desde la zona de las gamma globulinas hasta inclusive alfa 2 globulina, ¿sí? Hasta esa zona yo puedo encontrar una banda homogénea que se puede deber a un clon de células B exacerbadas que producen un solo tipo isotipo de inmunoglobulina como producto. Acá nuevamente estamos repasando simplemente el densitograma, como yo les decía, que nos informa el equipo, en donde el área bajo la curva me va indicando en realidad la coloración o la concentración del colorante en esa fracción, que después yo la voy a relacionar con la concentración de la fracción proteica cuando le agrego el valor al sistema de las proteínas totales del paciente por el método de Biuret. ¿Recuerdan ustedes? Entonces ahí tenemos nuevamente las montañitas donde dice la albúmina, podemos tener la prealbúmina, alfa 1, alfa 2, la zona beta y la zona de las gamma globulinas como un manto, que este sería el cuadro seroproteico normal de un paciente. Acá tenemos la forma en que se puede llegar a informar el proteinograma, en donde tienen, fíjense, las proteínas totales, el valor de 7,5. Después tienen, fíjense que la unidad está indicada, gramos decilitro. Y después tienen las distintas fracciones que nos tira el equipo en función del valor de las proteínas totales del paciente y el densitograma que hemos hallado. Albúmina, alfa 1, alfa 2, beta y las gamma globulinas, con sus valores de referencia, y fíjense que no es tan importante o no es nada importante para el médico, sí para el bioquímico, para el técnico, o sea, para el laboratorio, el dibujo, el trazado del proteinograma. ¿Sí? Sí es importante porque uno lo va a visualizar y va a ver si es que lo que está tirando el equipo, el densitograma, es adecuado, es normal, y visualiza. La visualización inicial del proteinograma es importante para encontrar las bandas homogéneas a lo largo de alfa 2, desde alfa 2 hasta la zona gamma inclusive, y ver los patrones de aumento y decremento, o sea, disminución de cada una de las fracciones proteicas para relacionarlo con un cuadro que tenga el paciente. Y por último, se hace un breve comentario. Muchas veces se escribe una observación en donde simplemente se dice, bueno, tenemos el cuadro seroproteico normal o tenemos alguna alteración, se observa leve hipergama, hipogama, se observa un cuadro oligoclonal o se observa un cuadro policlonal normal. Esos son comentarios que se suelen agregar.
Acá tienen otra forma de expresar el resultado, donde fíjense es más completito porque tienen el densitograma, tienen lo que sería el paciente, cómo les dio el proteinograma, y tienen las fracciones, que es lo más importante. Acá se sacan los datos más relevantes. Acá simplemente tienen el patrón de migración nuevamente bueno, acá dicen electroforesis capilar, o sea que esto estaría saliendo primero y esto saliendo después. Y tienen entonces las distintas fracciones con las distintas proteínas que van a ir pasando, que van a ir componiendo esas fracciones. La PCR, fíjense en beta 2, el complemento en beta 2, en beta 1 la transferrina, la hemopexina, etc. Bien, esto ustedes ya lo conocen porque habíamos charlado entonces de que cuando esto ocurre, de que tenemos, esta es la hematopoiesis normal, en donde llegamos entonces a la serie linfoide, que se diferencia entonces el precursor linfoide a linfocito de tipo B, que fíjense que adquiere en su superficie este receptor, que recuerden ustedes que era una inmunoglobulina de superficie, que era generalmente IgM, que después cuando se encuentra con el antígeno para el cual tiene su receptor, se transforma en célula plasmática, se expande primero clonalmente, se transforma en célula plasmática productoras de anticuerpos, que es lo que vemos acá. Acá ven simplemente, en el timo, entonces, la maduración del linfocito T y de su TCR, ¿sí? Que es el que va entonces a regular la presentación antigénica de alguna manera. Acá simplemente tenemos la estructura, para que no nos olvidemos, de una inmunoglobulina que está formada entonces por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas que tienen dos fracciones, la fracción FAB y la fracción FC, recordarán ustedes. En cada una de estas cadenas pesadas y livianas tenemos una región de hipervariabilidad, que es la que va a generar entonces el reconocimiento antigénico muy específico. Y bueno, tenemos la región de bisagra, que es la que está dada por la presencia de estos puentes disulfuros. Cada uno de estos dominios que está formando parte de este anticuerpo, obviamente tiene funciones específicas. Recordarán ustedes algunas funciones que tienen la porción FC, que se unen receptores, por ejemplo, de los macrófagos, facilitando entonces la opsonización de muchas partículas, la fagocitosis de muchas partículas que fueron opsonizadas previamente por estos anticuerpos, y fundamentalmente la fracción FAB, perdón, que es la fracción que se une, ¿sí?, íntimamente con el antígeno y específicamente con el antígeno, ¿sí?, la región de hipervariabilidad que tiene esa zona. Acá les contaba entonces que están formados por dos cadenas, donde la cadena pesada es la que le da la identidad. Recuerdan ustedes a la inmunoglobulina, pueden ser de 5 tipos, por ejemplo, mu, delta, ¿sí?, epsilon, etc. Y acá tenemos las cadenas livianas, que pueden ser de dos tipos, que son de kappa o lambda, ¿no? Una inmunoglobulina puede tener cadenas pesadas kappa, y otra puede tener cadenas pesadas, livianas kappa, o cadenas livianas lambda. Bien, acá tenemos algunos proteinogramas para empezar a ver entonces algunas cuestiones importantes que vamos a analizar. Fíjense, acá tenemos un componente o una banda homogénea en la zona gamma, acá tenemos una hipogama, ¿sí?, acá tenemos una bien marcada hipogama. Entonces vamos a ir analizando algunos de estos proteinogramas y vamos a ir definiendo las distintas patologías, primero benignas y después malignas, y vamos a ir tratando de clasificarlas de alguna manera. Clasificación de las disgamma-globulinemias. Hablamos de disgamma-globulinemias cuando tenemos estas dos cosas límites. O tenemos aumentado o tenemos disminuidas con respecto al normal. Entonces tenemos cuadros de hipogamma-globulinemias, que pueden ser primarias, que están definidas genéticamente, o secundarias dadas a tratamientos, sobre todo, por ejemplo, tratamientos oncológicos o tratamientos inmunosupresores, que van a dar entonces una disminución de la gamma globulinemia como consecuencia de la inmunosupresión que va a generar
esta medicación que está tomando el paciente. Las hipergamaglobulinemias, fíjense entonces, pueden ser de tipo policlonal, que son las comunes, y digamos dentro de todo benignas, ¿sí? Porque son generalmente causadas por procesos infecciosos, en donde hay un aumento de la zona gamma, porque hay un aumento en la síntesis de anticuerpos como consecuencia de la infección que está cursando el paciente. Y si no, tenemos las monoclonales, que son generalmente las malignas, que no las vamos a llamar malignas todavía, después las vamos a clasificar bien, que son las que cursan con bandas homogéneas, con un componente, y vamos a decir componente monoclonal elevado en concentración, ¿sí? Bien, simplemente para volver a retomar la definición de poli y monoclonalidad, fíjense entonces que la respuesta inmune, recuerdan ustedes, siempre es policlonal, en donde muchos clones de distintos de células B entonces producen distintos tipos e isotipos de anticuerpos, y entonces nosotros vemos en la zona gamma un manto, ¿sí? Característico de los productos de secreción de cada una de estas células B. En cambio, en una patente o en un cuadro monoclonal, nosotros vamos a ver a un solo clon de células B que se exacerba en su proliferación, y entonces hay un aumento en el producto justamente de este clon de células B, y se evidencia entonces una banda bien limitada, bien delimitada, bien marcada, que se llama banda homogénea, en la zona gamma, que corresponde justamente, de alfa 2 a zona gamma, ¿no? Que corresponde justamente al producto de síntesis de este clon de células B que está creciendo muy por encima de la población, fíjense ustedes, de las otras células B normales, digamos, ¿sí? Entonces fíjense que podemos tener una banda homogénea, que es la M, sobre un manto de las otras, que corresponde al producto de las otras células que también están sintetizando sus inmunoglobulinas. Podemos tener eso, o podemos tener simplemente que este clon de célula B creció tanto que invadió tanto la médula ósea que impide la proliferación y el crecimiento de los otros tipos de célula B, y eso entonces genera que se encuentre en la zona gamma solamente la banda homogénea, que corresponde al clon S, que está creciendo mucho, y no haya, ¿sí?, por detrás ninguna manifestación del producto de síntesis de otros tipos de células B, ¿sí? Después lo vamos a ver que eso también es como algo mucho más grave, digamos, en un paciente. Bien, entonces vamos a ver algunas cosas. Acá tenemos el patrón multibanda de la oligoclonalidad, acá tenemos el patrón de la monoclonalidad o el componente monoclonal o la banda homogénea, y acá tenemos los cuadros seroproteicos normales. Bien, vamos a clasificar entonces las gamopatías monoclonales. Gamopatías monoclonales tienen que ver con justamente alteraciones monoclonales de la zona gamma, o sea, y que se relacionan con una patología en particular. Vamos a ver entonces que pueden ser malignas, primarias, secundarias o asociadas, vamos a ver aquí, y las últimas idiopáticas o benignas primarias o MGUS. Y como MGUS vamos a definir a las gamopatías monoclonales de significado indeterminado. Esas son las MGUS. Gamopatías monoclonales de significado indeterminado o de significado incierto, van a encontrar también en la bibliografía. Esas son las MGUS. Y vamos a ver por qué debemos detectarlas, o es importante detectarlas en el paciente, ¿sí? Porque, bueno, yo les adelanto, porque un cierto porcentaje de estas MGUS, si bien son, ¿qué son las MGUS? Son
Bandas homogéneas que se encuentran en la zona gamma que no se relacionan con ninguna patología del paciente, es decir, que no están relacionados con un cuadro maligno, ¿sí? Que no se relacionan con ninguna otra sintomatología del paciente. El paciente va, se hace un proteinograma electroforético y nosotros detectamos una tenue banda homogénea en la zona gamma. Esa es una MUS. ¿Pero por qué hay que controlarla? Porque gran porcentaje, un pequeño, bueno, un pequeño pero gran porcentaje de estas MUs pueden a lo largo del tiempo evolucionar a una patología maligna. Eso se ha visto. Y por eso cuando se detecta una MUs hay que informarla y controlarla. Bien, si hablamos de malignas primarias, vamos a hablar de las patologías propias que alteran el proteinograma dando una banda homogénea, como son el caso, por ejemplo, de los mielomas, ¿sí? Los mielomas secretores sobre todo. Bien. Vamos a ver entonces las secundarias o asociadas, porque las malignas primarias las vamos a ver bien en un ratito. Las secundarias asociadas se asocian a ¿qué? A neoplasias del tejido no productores de inmunoglobulinas, ¿sí? A hepatopatías, ¿sí? A colagenopatías, o sea, que tienen que ver con simplemente con trastornos del tejido conectivo, o sea, son enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, u otras, ¿sí? Como por ejemplo asociadas habitualmente con la hipergama policlonal. Bueno, ¿cómo se ven entonces estos? Son bandas débiles, ¿sí? De baja concentración, eso es lo importante, ¿sí? Son bandas tenues, débiles, que se observan en la zona gamma, de baja concentración, con fondo, y esto es importante, con fondo policlonal elevado, ¿sí? Y estas bandas son transitorias, ¿sí? El fondo policlonal es lo importante, ¿sí? Si el fondo policlonal se conserva, ¿sí? Es mucho más benigno que si el fondo policlonal no está conservado, ¿sí? Bien, acá tenemos entonces, fíjense, una banda, ¿sí? Que se ve muy mal acá, con un fondo policlonal conservado. Acá también se ve una banda, fíjense acá, con un fondo policlonal conservado. Acá también se ve, acá se ve mucho mejor, una banda homogénea con, ven que no es lo mismo esta banda homogénea que esta, que esta, o que esta, o que esta, porque esta tiene una gran concentración de ese componente monoclonal. Entonces lo importante es que esa banda, ¿sí? Sea de una concentración baja, ¿sí? Y esté sobre un fondo policlonal conservado. Y dice en hipergama encima, sea conservado y encima aumentado. Bien. Las idiopáticas o benignas primarias, fíjense que son determinadas genéticamente, es decir, que se encuentran genéticamente en estos pacientes y no se asocian a ninguna patología y no se relacionan con las MUs, pero están las transitorias, ¿sí? Que raras veces se encuentran y que se relacionan con esto que le había dicho anteriormente, las gamopatías monoclonales de significado indeterminado o incierto, como son las MUs. Nosotros vamos a llamar MUs. Y fíjense que son débiles sobre fondo policlonal conservado, no tiene hipo ni hipergama, sino tiene normogama. Estas son las MUs, ¿sí? Y vamos a ver entonces que están acá. Fíjense que la concentración del componente monoclonal es un poquito mayor a la que habíamos dicho anteriormente, que era esta que estaba acá, y el fondo policlonal está conservado, es decir, no es ni hipo ni hipergamma globulina. Esa es la MUS. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para establecer entonces que el paciente está cursando, está teniendo una MUS? Estos que vemos acá. Presencia de un componente monoclonal en suero menor de 3 gramos por decilitro. Ausencia o pequeñas cantidades de cadenas livianas, ¿sí? En orina,
Fíjense que tenemos una concentración menor a 1 gramo en 24 horas. El infiltrado de células plasmáticas en médula ósea es menor del 10%, fíjense, y ausencia de CRAB, ¿sí? ¿Y esto qué significa? ¿Qué significa CRAB? Porque el CRAB es lo que va a definir después al mieloma. Fíjense, no hipercalcemia, no anemia, no alteraciones de radiografía ni alteraciones óseas, ¿sí? Esto es lo que define el CRAB. El CRAB tiene que ver con hipercalcemia, anemia, alteraciones renales y alteraciones óseas, ¿sí? Esas 4 cosas define el CRAB. Después lo vamos a ver cuando veamos mieloma. Entonces, estos criterios van a definir o van a encuadrar a este componente monoclonal con una banda, ¿sí?, homogénea, obviamente, en una región gamma, con un fondo policlonal conservado, lo van a definir como un MU. Si el paciente después tiene todas estas otras características que la definen como una MU, sino como una enfermedad maligna. Bien, factores pronósticos. Esto es lo que yo les decía anteriormente de la MUS. ¿Por qué es importante detectar la MUS en estos pacientes? Fíjense, el componente, bueno, no es lo mismo que el componente monoclonal sea mayor o menor de 1,5. O sea, si es mayor de 1,5, será más complicado para el paciente que si es menor de 1,5 gramos de cilindro. No es lo mismo que si el paciente tiene infiltrado menor al 5% que mayor al 5% de células plasmáticas en médula ósea. Recuerdan ustedes que teníamos menos de un 10%, ¿sí? Lo mismo que el componente monoclonal, 3 gramos de cilindro, ¿sí? Entonces no es lo mismo tener 3 gramos que tener 1,5, ¿sí? Si tenemos 1,5 es mucho más benigno y la progresión a la malignidad va a ser mucho menor que si tenemos más de 3 o más de 1,5. Lo mismo la infiltración por células plasmáticas en médula ósea. No es lo mismo tener un mayor porcentaje de infiltración de médula ósea por células plasmáticas, cercano al 10%, que tener una baja, no breve, infiltración en médula ósea de estas células plasmáticas, que son los clones de células B que están generando este patrón de monoclonalidad. Bien, las cadenas livianas, perdón, el fondo policlonal, es decir, las inmunoglobulinas no comprometidas, ¿sí?, con la banda homogénea. No es lo mismo si el paciente tiene un fondo policlonal normal, es decir, policlonal, con normogama, que si tiene un fondo de hipogama, ¿sí? En donde, ¿qué me está diciendo? Que las inmunoglobulinas no comprometidas con la patología están disminuidas. ¿Y esto a qué se debe? Y justamente a que estos clones de célula B están proliferando tan rápido en médula ósea que disminuyen o inhiben el crecimiento de las otras células B que van a transformarse en otras células plasmáticas productoras de los otros anticuerpos, de las otras inmunoglobulinas que forman parte de esa región gamma, ¿sí? Entonces, no es lo mismo tener un fondo conservado que no tener un fondo conservado, es decir, tener un fondo de hipogama. Por eso dice disminuida versus normal a las inmunoglobulinas no comprometidas que están. Bueno, en cuanto a la proteinuria de Bence-Jones, definimos proteinuria de Bence-Jones como la proteinuria que se genera en estos pacientes como consecuencia de la eliminación de las cadenas livianas en orina. Ustedes saben que los anticuerpos, como dijimos hace un ratito, están formados por dos inmunoglobulinas, por dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas. ¿Qué es lo que hace el organismo? Para asegurarse de que todas las proteínas, todas las inmunoglobulinas se ensamblen correctamente, sintetiza un exceso de cadenas livianas frente a las cadenas pesadas. Pero en distintas situaciones, ¿sí?, sobre todo cuando hay daño a nivel glomerular, aumentan mucho las cadenas livianas en estos cuadros de alteraciones proliferativas de células B, aumentan mucho entonces estas
estas cadenas livianas, y estas cadenas pesadas también, pero como ustedes saben, las cadenas pesadas no pueden atravesar la barrera de filtración glomerular, sí lo pueden hacer, entonces las cadenas livianas sí aparecen en orina. Entonces, esta proteína que aparece en orina en estos pacientes que tienen alteraciones en, la célula, en el producto de síntesis de las células plasmáticas, se llama proteinuria de Bence-Jones. Entonces se debe, sacando el limpio, a la presencia de las cadenas livianas de las inmunoglobulinas en orina. ¿Sí? Entonces, como estas son pequeñas cadenas, pueden atravesar la barrera de filtración glomerular y aparecen en la orina de 24 horas. Charlaremos cuando hablemos de orina de 24 horas en cuanto a cómo se estudian estas proteínas. Ahora solamente sepan el concepto de qué son, la vamos a ir viendo más en detalle. Entonces, no es lo mismo que el paciente tenga proteinuria de Bence-Jones frente a que no tenga proteinuria de Bence-Jones. Bueno, y la progresión del paciente hacia la enfermedad maligna primaria en el tiempo se va a dar en función de todos estos criterios que estuvimos viendo. No es lo mismo que tenga esto que tenga lo otro, ¿sí? Entonces, en función de todo esto, vamos a ir viendo cómo el paciente va a tender a una progresión a la enfermedad maligna a partir de una MGUS o no. Por eso estos pacientes que tienen estas bandas homogéneas con estos parámetros anteriores que dijimos, deben ser controlados, ¿sí?, durante o seguidos a lo largo del tiempo para ver que esta banda no evolucione, no aumente en concentración y no empiecen los pacientes a tener alguna sintomatología propia de enfermedades malignas. Bien. Vamos a hablar entonces, o vamos a definir un poquito esto de las patologías malignas primarias. Si hablamos de patologías malignas primarias, vamos a tener a todas estas. Fundamentalmente al mieloma múltiple, que puede ser AIGG, IgA, por eso fíjense que la cadena pesada puede ser IgD, IgM o IG, o sea, lo que va a definir es la cadena pesada. Perdón, le estoy diciendo mal. La IgG, IgA, las cadenas livianas, pueden ser mielomas secretores de cadenas livianas solamente, IgD, IgM e IgE, ¿sí? Lo que yo les quería decir es que, bueno, que en estos casos lo que va a definir el tipo de mieloma es la cadena pesada, pero esto es a cadena liviana, que puede ser a cadena kappa o a cadena lambda. Otra patología muy interesante, que van a tener un trabajito para leer, es el mieloma, la macroglobulinemia de Waldenström, que siempre, exclusivamente, va a ser a IgM, ¿sí?, que tiene una sintomatología y una característica, un cuadro clínico muy importante. Fíjense que el paciente, ustedes recordarán que la IgM era pentamérica, por lo tanto era una inmunoglobulina media compleja, pesada, y le va a generar al paciente un cuadro de hiperviscosidad en la sangre, justamente como consecuencia del aumento exacerbado de estos clones de células productoras de inmunoglobulina de tipo M, que además se van a pentamerizar en la sangre y entonces van a generar este cuadro de viscosidad sanguínea. Además de todo lo que le va a acompañar a la macroglobulinemia de Waldenström. Enfermedades de cadenas pesadas, que pueden ser de gamma, alfa, mu o delta, la cadena pesada, u otras malignas del tejido hematopoyético, que son las leucemias y los linfomas que hemos visto anteriormente. Bien, en todos estos casos, en todos estos enfermedades malignas, a diferencia de lo que vimos en los cuadros de anteriores, en donde eran benignos, transitorios, ¿sí?, como la MGUS, estos cursan con componentes o banda homogénea, componente monoclonal, grandes, con elevadas concentraciones de este componente monoclonal, con fondo policlonal ausente. Y vieron que yo les decía, no es lo mismo tener un fondo policlonal presente que ausente, porque ¿qué me está diciendo eso? Que el resto de las inmunoglobulinas no comprometidas están afectadas también como consecuencia de justamente la presencia de este clon de células D productoras de un tipo y solo un isotipo de inmunoglobulina. Acá tenemos entonces los componentes monoclonales
bien definidos, que se relacionan con una patología maligna. Fíjense que el fondo policlonal no está para nada conservado. No es este el fondo policlonal, esto es todo el componente monoclonal, y el fondo no es lo mismo que este que tiene un fondo policlonal conservado, o este, ¿sí? Bien, definamos un poquito entonces la macroglobulinemia de Waldenström, cuáles son los criterios de diagnóstico. Ustedes lo van a tener que leer del trabajito que yo les voy a subir al respecto, ya lo subí. Bueno, un componente monoclonal de tipo IgM en el 100% de los casos, el infiltrado de linfoplasmocitos atípicos en médula ósea es muy elevado, y tenemos un síndrome de hiperviscosidad, que ya lo explicamos por qué, justamente por la presencia de estas inmunoglobulinas IgM pentaméricas muy grandes. Pero esto no es lo más característico. Bueno, esto es lo patognomónico, pero no es lo único que yo les quería decir, ¿no? Bueno, fíjense que se presenta a una edad de más de 65 años, las plaquetas estarán disminuidas, y si uno piensa en estos síndromes linfoproliferativos, obviamente todo el sistema hematopoyético va a estar disminuido. Se exacerba el clon de células B productoras del anticuerpo, pero el resto de las cosas van a estar todas disminuidas. La serie plaquetaria, la serie roja y el resto de la serie blanca también va a estar disminuida, ¿sí? Entonces, fíjense, plaquetas menor a 105 por milímetro, en realidad milímetro cúbico. La beta 2 beta 2 micro es mayor a 3 miligramos litro. No sé si ustedes recuerdan, pero la beta 2 micro era un componente, una parte del... se me fue. Del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, ¿sí? Entonces, y nosotros la vamos a medir en el laboratorio y la vamos a asociar con proliferación celular, porque recuerdan que el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 estaban en todas las células. Bueno, la vamos a medir generalmente y la vamos a asociar a patrones proliferativos o linfoproliferativos. Fíjense que la hemoglobina, como habíamos dicho anteriormente, es menor a 11,5. Tenemos un cuadro de anemia y plaquetopenia, una visitopenia en realidad. Concentraciones del componente monoclonal mayores, fíjense, a 7 gramos por decilitro, mucho más de 7. Y la albúmina, fíjense, menor de 3,5 gramos de decilitro. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que pensar cuando tenemos una macroglobulinemia de Waldenström? Por ejemplo, bueno, de bajo riesgo, si es que tenemos bajo riesgo, presencia de no más de una característica adversa, de las que vimos anteriormente, y la edad de aparición de la enfermedad del paciente menor de 65 años. Entonces ahí tenemos un cuadro leve. Riesgo intermedio. El paciente sufrirá un riesgo intermedio de progresión a la malignidad, sobre todo. Fíjense, dos características adversas y edad mayor a 65 años. Y tenemos un cuadro de alto riesgo cuando hay presencia de 3 o más sintomatologías características que habíamos visto anteriormente, y bueno, el componente monoclonal aumenta mucho, ¿sí? Fíjense que la sobrevida, a los 5 años es de 87 a 68 y 36% en función de todo lo que vimos anteriormente, donde el alto riesgo tiene una sobrevida del 36%. Entonces tienen alto riesgo de muerte estos pacientes que tienen macroglobulinemia de Waldenström. Acá vemos entonces el cuadro, cómo se ve seroproteico de una macroglobulinemia de Waldenström, en donde se ve, fíjense, la banda homogénea, acá, y ven ustedes entonces el componente monoclonal, que está acá, ¿sí? Muy alto, ¿sí? Gran concentración del componente monoclonal. Fíjense que casi igual a la albúmina. De hecho, cuando esto aumenta mucho, esto se ve que empieza a bajar, justamente porque la albúmina se ve que disminuye, porque el perfil de síntesis hepática cambia notablemente.
Bien. ¿Cuál es el propósito de realizar entonces una electroforesis de proteínas séricas? Nosotros hablamos de proteínas séricas, pero vamos a hablar más adelante del uroproteinograma. Fíjense, para detectar anomalías de las proteínas del suero, podemos hacer, entonces estas anomalías pueden ser cuantitativas, cuando hay aumento o disminución de algunas fracciones, o cualitativas, si la presencia de las fracciones o fracciones anormales está ausente o presente. O sea, si hay entonces un cuadro de una banda homogénea, por ejemplo. Confirmar el diagnóstico patológico en asociación con otros parámetros, la inflamación, la hepatitis, la cirrosis o perfil nefrótico. ¿Sí? Identificar la presencia de una inmunoglobulina monoclonal cuando se sospecha de un mieloma con signos clínicos, o permite una detección precoz del mieloma asintomático, ¿sí? Un hallazgo de laboratorio que se observa en estos pacientes. Y también sirve para monitorear entonces la evolución de la enfermedad maligna o seguir la eficacia del tratamiento inmunosupresor. Todo esto ya nosotros lo entendemos perfectamente, creo, y no hace falta explicar nada. Bueno, esto lo pasamos porque es el cuadro seroproteico normal, como habíamos visto anteriormente. Acá tienen entonces algunas de las enfermedades y cómo cursan. Fíjense, por ejemplo, veamos el síndrome nefrótico, que es el más característico para nosotros. Tenemos una proteína total disminuida, acá estamos proteína total disminuida, una albuminemia disminuida. Fíjense que aumenta alfa 2 y disminuye la zona gamma, ¿sí? Entonces, eso es como tienen ustedes que interpretar los cuadros seroproteicos, ¿sí? La hipogamaglobulinemia que estábamos viendo hace un ratito, fíjense, tiene una disminución de las proteínas totales a expensas, obviamente, de las gamma globulinas. ¿Sí? Bueno, acá tienen después inflamaciones que hemos charlado un poquito, así que, bueno, cirrosis hepática disminuye la albúmina, aumenta la zona beta y aumentan las gamma globulinas. Bueno, acá vemos un cuadro de hipogama, fíjense, muy característico. Acá se ve cómo se observa en el densitograma, la hipogamaglobulinemia, y acá se ve en el cuadrito, en el trazado, digamos. Bueno, definimos hipogamaglobulinemia como una disminución de las inmunoglobulinas policlonales de la zona gamma, y se suelen asociar con parcial o totalmente por la inmunodeficiencia, por ejemplo, los pacientes que tienen enfermedades inmunosupresoras como el SIDA, el tratamiento inmunosupresor, como dijimos anteriormente, y las enfermedades de las cadenas ligeras o libres, o los mielomas no secretores. ¿Sí? No secretores quiere decir que no van a secretar las globulinas, por eso no se las ven. Acá tenemos la hipergama, la diferencia con respecto a lo normal, un aumento de la zona gamma. Fíjense cómo se observa acá la panza elevada en la zona de las gamma globulinas. Y entonces se define como un aumento de las inmunoglobulinas policlonales de la zona gamma y se pueden asociar generalmente con procesos inflamatorios, con cirrosis hepática o infecciones subagudas y crónicas, ¿sí? Sobre todo. Bien. Acá simplemente les muestra la posición. Fíjense, está la albúmina, y acá tenemos, fíjense cómo aumentó mucho el componente monoclonal en la zona gamma, como consecuencia de que este componente monoclonal tiene una gran concentración, ¿sí? Aumentó mucho más que lo que sería la albúmina. Tenemos una hipoalbuminemia. Fíjense, el normal, la banda de la albúmina, y el patológico con la albúmina disminuida. Y aumentado, fíjense, el componente monoclonal. Bueno, la posición de la inmunoglobulina monoclonal en la electroforesis de proteínas séricas ya dijimos, ¿sí? Fíjense que las proteínas monoclonales generalmente migran como un cuadro homogéneo, una banda homogénea, o bandas estrechas, que generan picos, principalmente en la zona gamma, pero con frecuencia se pueden observar hasta en la fracción alfa 2, que era lo que dijimos al inicio de la clase.
En cuanto a la síntesis de las inmunoglobulinas, no vamos a hablar nada, acá tienen algunas cositas para leer, así que lo pasamos. Acá tenemos las cadenas pesadas y livianas, que también ya lo dijimos anteriormente, y acá tenemos entonces, para ir terminando, los cuadros policlonales, monoclonales, cuando se exacerbó un clon de células B, esto es tomado de un, eh, un distribuidor de, de insumos para electroforesis de proteínas séricas. Y entonces acá tenemos en condiciones normales, todos los linfocitos B producen las inmunoglobulinas en el mismo nivel, entonces las inmunoglobulinas son de tipo policlonal. En un mieloma, que es lo que vamos a charlar más en detalle más adelante, una célula maligna está sobre la proliferación y el resultado es sobre el resto, o excede al resto, y entonces el exceso de la inmunoglobulina sola en el suero o sea, es mayor que el resto de las inmunoglobulinas. Por eso, fíjense, el clon rojo se exacerbó, creció mucho, y entonces el producto de síntesis de este clon rojo es mucho mayor que el producto de síntesis de los otros clones. Incluso ocurre que el clon rojo crece tanto que inhibe el crecimiento de los otros, y por lo tanto se observa un fondo de hipogama, ¿sí? Por eso habíamos visto de que las inmunoglobulinas no comprometidas generalmente disminuyen también su concentración. Y eso genera o avisa de un cuadro mucho más importante o más, no quiero decir más maligno, pero más grave para el paciente. Bueno, vamos a dejar acá, vamos a continuar la clase que viene con lo que resta y vamos a hablar de mieloma. Así que bueno, hasta luego.